Leemos en Mateo el Evangelio, el capítulo 5 y los versos 13. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Allí entonces nuestro Dios está hablando, nuestro Señor Jesucristo, sus propias palabras, nos está hablando de que vosotros sois la sal de la tierra. Y en Marcos 9:49 dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Allí entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos está hablando acerca de lo que es la sal, porque vamos a estar estudiando un poco lo que es la sal en lo natural. Representa mucho y es muy importante para nosotros el día a día. Entonces miramos de que Él dice que vosotros sois la sal del mundo, y está hablando entonces de que nuestro Señor y Salvador es, fue el Cordero de Dios que vino a hacer la ofrenda, porque aquí en el Antiguo Testamento nos dice que la sal se usaba en toda ofrenda, ¿sí? Tenía que aplicarse en toda ofrenda. Entonces la sal es algo importante porque debe aplicarse, y allí lo vemos entonces que nuestro Dios fue la ofrenda perfecta. Entonces allí nos dice que nosotros todos debemos de ser salados con fuego, y aquí lo vemos en el Nuevo Testamento ya con el fuego de Dios, porque en Hechos 2 Él trae el fuego. Todos nosotros debemos de pasar por aquí, por el fuego de Dios, o el fuego del Espíritu Santo de Dios, para poder nosotros ser salados y producir sed a otros, ¿sí? Porque no somos nosotros, sino es el Espíritu Santo el que produce todo esto en nosotros para otros. Entonces también dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces está refiriéndose a que Él es la luz del mundo, ¿sí? Hasta hoy, porque Él no cambia, entonces sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Miramos allí entonces, vamos a ir al Antiguo Testamento para mirar un poco lo que es la sal, y nos vamos a ir al libro de Levítico, el capítulo 2 y el verso 11 dice así: ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Entonces aquí está hablando todo lo que es de las ofrendas para Él. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Y aquí está el 13, dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentéis, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Entonces allí para el israelita Dios le demandó al pueblo, a cada uno, que cada ofrenda que ellos tenían que traer, tenían que ofrecerla con sal, y que no pueda faltar la sal allí, porque dice también que la sal es el pacto de tu Dios. Entonces aquí miramos que la sal es pacto. Miramos acá algo importante, porque Dios la usó como pacto, también la usó como purificación. Él la usó para purificar. Si todos sabemos que la sal hace ese trabajo de purificar. Y también la sal la usó para maldecir o bendecir, ¿sí? Vamos a estar mirando un poco las escrituras, porque estamos hablando en el estudio anterior acerca de las bendiciones y las maldiciones, y del árbol familiar o el árbol generacional que ha venido a cada uno de nosotros. Aquí vienen entonces nuestros bisabuelos, tatarabuelos, abuelos y padres, porque él en Éxodo 34, él dijo que visitaría la maldad. Aquí vemos la maldad, que visitaría la maldad, y que no tendría por inocente aquel que es culpable. Entonces allí vemos también un poco acerca de lo que es la sal. Seguimos mirando, porque dice que toda ofrenda, entonces todo tenía que ser salado con sal. Y miramos también Números 18 y 19, el libro de los Números. Estamos en el Antiguo Testamento, porque es importante mirar todas estas cosas. Entonces 18 y 19 nos dice: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo
Pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Entonces, allí Dios le está hablando a Aarón y a sus descendientes que tendrán que hacer esto también, el pacto de sal, ¿sí? Y eso sería para sus descendientes, los que iban a seguir después de él, de Aarón, porque Aarón tenía un trabajo muy importante que hacer dentro del sacerdocio, ¿sí? Dentro de la tribu de Leví. Entonces ahí hay cosas importantes que ver porque Dios todo lo pone atrás, ¿sí? Y la sal es un mineral muy importante dentro de nuestras vidas, ¿sí? Porque la sal es un mineral, la sal es un mineral y antiguamente la llamaban el oro blanco, ¿sí? Porque era más precioso también como el oro y anteriormente la canjeaban oro por sal, porque la sal pues era un mineral que todos lo necesitaban en la parte de atrás. Y seguimos mirando porque Dios dijo que a través, que tenía que aplicarse en la expiación, ¿sí? Y para purificación. Entonces ahí vemos también las escrituras, ¿sí? Y porque Dios aquí, a David lo trajo, ¿sí? En el Valle de la Sal y le dio la victoria. Entonces aquí lo encontramos a David, ¿sí? Que le trajo la victoria, ¿sí? Y allí él derrotó, en 2 Samuel 8:13 nos dice que él derrotó a los sirios, ¿sí? En el Valle de la Sal. Entonces él allí dice que derrotó a 18,000 de ellos, ¿sí? David su ejército. Entonces ahí importantísimo porque aquí él, bueno, trajo la victoria para Israel, ¿sí? Y destruyó a estos 18,000 edomitas que vinieron a pelear aquí en el Valle de la Sal. Y él aquí en 2 Crónicas 13:5 nos habla de que Dios hizo sobre el reino de David un pacto con sal. Entonces aquí hablamos del pacto de sal, ¿sí? Para hablar de lo que es el pacto, porque Dios lo usó para esto, para pactar, también lo usó para purificar y lo usó para maldecir, porque aquí nos venimos acá a lo que es, bueno, los juicios de Dios. Miramos entonces aquí los juicios de Dios cuando él vino que a destruir Sodoma y Gomorra. Entonces aquí la vemos a Sodoma y Gomorra en el Génesis, el Génesis capítulo 19, vemos que la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y ahí vemos entonces la historia de esta mujer, que era la mujer de Lot, aquel familiar de Abraham, porque aquí con Abraham, miramos de que Dios lo llama en Génesis 12, y en Génesis 12 él dice, tendrás que apartarte de la tierra, porque él está entre el Ur de los Caldeos, de tu parentela y de tu casa, ¿sí? Tocó que hacer una total separación, y Abraham vino por el árbol familiar de Abraham fue Taré fue su padre, y Taré engendró a Abraham. Abraham también engendró a Harán, y engendró a otro hijo que se llamó Nacor. Entonces esto es importante porque estos tres hijos que tuvo Taré vinieron entonces allí el árbol familiar. Entonces decimos de que Harán tuvo a un hijo que se llamó Lot, ¿sí? El cual era el sobrino de Abraham. Entonces Lot fue el sobrino de Abraham, y Abraham en Génesis 13 nos dice que ellos bueno, tuvieron que separarse por causa de un conflicto que hubo acerca de las veces que de Lot y de los animales de Abraham, ya no podían estar juntos. Entonces Abraham escogió por una parte y Lot por otra, y Lot se vino para acá, para Sodoma. Y aquí es donde viene después los juicios. Pero entonces, antes de que vinieran los juicios, Abraham le tocó que ir a libertar a su sobrino Lot de porque él había sido cautivo y llevado, porque hubo una guerra entre ellos y entre los reyes. Entonces se vino para acá, para el valle, aquí en el valle de los reyes. Ahí nos narra la escritura en Génesis, el capítulo 14, todo el Génesis 14 nos dice que
a Abraham le tocó que ir allí y pelear, y él vino triunfante de rescatar a Lot de entre ellos, y vemos entonces allí que él también se encuentra con un rey muy especial, que fue el rey Melquisedec. El rey Melquisedec, nuestro Dios, le sale al encuentro porque el rey fue el que peleó esta batalla, ¿sí? Por Abraham, allí en el valle, y él lo derrotó. Y se viene aquí y bendice a Abraham. Entonces él le da la bendición a Abraham allí, después de que él vino de la derrota de los reyes con la victoria. Entonces aquí igual David también vino con la victoria. Entonces vemos aquí los juicios de Dios, porque los juicios de Dios, dice Sofonías 2:9. Vamos a mirar Sofonías del Antiguo Testamento para mirar un poco la importancia que es la sal dentro de las escrituras también, este pequeño mineral, pero súper poderoso para aplicarlo. Y nos dice entonces allí Sofonías, libro del profeta Sofonías 2, y el capítulo Sofonías 2, capítulo 2 y el verso 9 dice: por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Allí viene una herencia de parte de Dios, porque Dios trajo juicios aquí sobre esto. Entonces él dice que campos de ortigas levantó y mina de sal. Entonces él aquí, estos lugares en donde estaba Sodoma y Gomorra estaban asentados sobre este lugar que era el Mar Muerto. El Mar Muerto. Y esto allí había muchos, estaba pues el lugar en donde había mucha sal, mucha mina de sal. Entonces vemos allí, estos lugares están asentados sobre sal. Y Dios trajo que fuego, azufre y también dice que sal, porque aquí en Deuteronomio 29:22, para confirmar ahí la palabra, Deuteronomio. Estamos leyendo un poco las escrituras porque es importante. 29:22 dice: y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades, de que Jehová la hará hecho enfermar. Entonces Dios mismo hizo todas estas cosas: azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Entonces allí está lo que Dios trajo, ¿sí? La maldición para estos lugares, porque estos lugares estaban llenos de maldad, y aquí entonces trajo todas estas cosas, plagas, enfermedad, y trajo esto con juicios, con azufre y sal, ¿sí? Importante porque él está hablando allí de que Moab sería como Gomorra, Sodoma, y Amón sería como Gomorra, porque los hijos de Lot fueron quienes, Lot, las hijas de él tuvieron hijos con su propio padre, y allí vinieron Moab y Amón. Fueron los dos hijos de Lot, pero estas dos descendencias fueron los enemigos de Israel, porque de Abraham vino Isaac y de Isaac vino Jacob, y ahí vino pues el pueblo de Israel, y ellos encontraron camino a la tierra prometida, y ellos fueron los enemigos de Israel, se opusieron para que Israel pudiera llegar acá a la tierra prometida. Entonces ahí vemos lo importante que es lo del árbol, todo esto, porque allí nosotros debemos de romper todas estas cosas generacionales que han venido por atrás, ¿sí? Y que ellos, bueno, allí han traído pues tanto maldiciones como bendiciones. Entonces nosotros debemos de siempre buscar al Cordero de Dios, que es el que nos limpia de toda maldad, su sangre, que él vino y derramó aquí en la cruz del Calvario, ¿sí? Vino para comprarnos de nuevo y hacernos ya por la descendencia del Mesías. Entonces allí venimos ya por la genealogía del Mesías. Es importante ver todo esto. Miramos también Eliseo, porque Dios también, después de que sube a Elías al cielo en un torbellino, entonces deja Eliseo fue su sucesor. Y vemos entonces Segunda de Reyes, capítulo 2, y el verso,
Segunda de Reyes, capítulo 2, el verso 19 hasta el 22, nos dice la palabra de Dios aquí, también es algo importante porque Dios usó la sal como un instrumento para sanar las aguas y sanar la tierra, ¿sí? En donde está Eliseo. Entonces dice el 19, dice, y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, malas aguas son malas. Entonces las aguas estaban malas, sí, estaban contaminadas y la tierra es estéril, la tierra está estéril. Sí, entonces aquí Dios trajo bendición, sí, porque trajo sanidad. Entonces él dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Entonces, allí vemos el relato bíblico que nos muestra lo de Eliseo, ¿sí? Sanando que las aguas y sanando la tierra. Importantísimo porque la sal, allí Dios la usó también para bendecir y con la sal se han caído grandes poderes de esta tierra y también Dios a través de la sal ha levantado grandes reinos. Entonces vemos ahí que antiguamente Roma, cuando los inicios de Roma con la sal, ellos empezaron lo que es el salario mínimo y todas estas cosas, la sal era tan importante allá. Y también la muralla china también la construyeron porque le subieron los impuestos a la sal para poder construirla. Sí, y han traído pues todas estas cosas. Igual la Revolución Francesa también se inició porque a la sal le subieron el impuesto a la sal. Entonces allí empezó la protesta y ahí empezó todo. También en Nueva York antiguamente cuando en los inicios allá en esas tierras, Nueva York, en la edad antigua, allá solamente andaban los búfalos, allá había un lugar en donde habían asentamientos de sal y las bestias tenían que ir allí a buscar sal porque todos nosotros necesitamos la sal, sí o sí. Entonces las bestias iban y buscaban, hicieron un canal y buscaron a través de ese canal, que es donde está ya construido Nueva York, y anteriormente los búfalos y las bestias todas hacían caminos y allí sobre eso Nueva York, que era el puerto en donde pasaban y llevaban la sal a muchos lugares. Entonces eso allí se volvió muy importante, fue por causa de la sal. Entonces la sal vemos de que es un mineral muy importante para nuestras vidas, ¿sí? Porque con la sal se preserva, se purifica también, ¿sí? Es para purificar, porque antiguamente los egipcios también, ellos purificaban y a las momias y a los faraones y todos ellos les aplicaban sal y todo eso y los preservaban, ¿sí? Por eso es que hoy, bueno, todos los científicos miran que lo que es la sal es algo pues muy importante dentro de nosotros. Entonces la sal sirve para maldecir y sirve para bendecir, y nosotros como somos sal de la tierra, ¿sí? Porque Dios dijo que nosotros éramos la sal, entonces nosotros somos sal para destruir también, ¿qué? Enfermedades, para destruir todas estas cosas, porque Efesios 6 nos dice que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, ¿sí? En las regiones celestes. Entonces allí nosotros tenemos que ser destructivos para ellos con sal, porque nosotros somos la sal de la tierra, ¿sí? En simbología, porque esto representa mucho lo que es la sal dentro de la palabra de Dios, que la estamos mirando, y también para aplicar muchas cosas. Entonces ahí vemos que Dios mismo, Él la usó, que Él dijo que sería, en toda ofrenda se aplicaría la sal para purificar esa ofrenda, en que las víctimas y todas estas cosas eran de lo mejor y eran inocentes, tenía que aplicarse esto, lo que es la sal. Entonces bajo pacto de sal, Él hizo todas estas cosas, y por eso es que nosotros, ¿sí? Debemos de saber todas estas cosas para saber cómo aplicarlas, ¿sí? Entonces es importante mirar todas estas cosas acerca de lo que es las maneras de Dios para aplicarlas, porque Él todo lo pone atrás para hacerlo adelante. Sabemos de que a través del Cordero de Dios es que Él hizo perfectas todas las cosas. Miramos también en la aplicación la tablet, que es muy importante aquí, el mensaje de este tiempo final. Vamos a leer un poco en el mensaje identificación, ¿sí? Y dice también aquí que nuestras vidas sean tan saladas que los demás puedan ver la forma en que actuamos y vivimos. Entonces los demás tienen que ver eso en nosotros, que ellos también quieran vivir así. Saben que Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal
ha perdido su testimonio, su sabor, su poder de atracción, entonces ya no puede sanar ni salvar. La sal salva el contacto y nosotros debemos ser el contacto de Dios. Entonces nosotros, Dios usa siempre sus hijos, ¿sí? Para él poder producir esa sed y ser luz a otros. Entonces allí nosotros está el efecto, ¿sí? Nosotros somos su punto de contacto. Dice allí, entonces somos el contacto de Dios, ¿sí? Entonces para muy importante para Dios que a través de sus hijos Él pueda pueda producir sal en nosotros y crear sed en otros. Entonces allí una vez más el Señor Jesucristo les continúa bendiciendo a cada uno de